quiero aclarar. La imputabilidad en algunas legislaciones no entra como elemento positivo del delito. En otras, como la nuestra, sí, por ejemplo. Obviamente, las condiciones objetivas de punibilidad recaen evidentemente después del análisis de los elementos negativos del delito. Y por supuesto que la punibilidad como tal, estableciéndose como la real restricción o limitación de bienes jurídicos del autor del delito, entiéndase su libertad, por ejemplo, no es más que la consecuencia directamente de la comisión del hecho penal. De esa razón es que en algunas legislaciones no se considera a la punibilidad como parte integrante de los elementos, sino como consecuencia del delito mismo. Situación que evidentemente hace y abre la puerta para que la punibilidad o la pena como tal se estudie como una institución independiente. Bueno, en el caso particular y entrando en materia, vamos a ver la institución de la imputabilidad. Bueno, en el caso particular, la imputabilidad se define como la capacidad de ser sujeto del derecho penal, como la capacidad de actuar culpablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero particularmente establecer de que la imputabilidad en términos concretos es justamente aplicable a aquel sujeto que es capaz de entender, capaz de comprender, de razonar, para poder en todo caso actuar frente al derecho penal. En ese orden de ideas, la imputabilidad entonces adquiere una importancia extremada en el sentido que es aceptado en algunas legislaciones y por la otra es rechazado. ¿En qué legislaciones, por ejemplo, es rechazada? En las legislaciones anglosajonas, por ejemplo, la de los Estados Unidos, la de Inglaterra, por ejemplo. En este caso, las legislaciones anglosajonas se basan particularmente en el análisis y el estudio que se hace del sujeto desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, determinándose entonces que si el sujeto en el momento de la comisión del delito tenía plena conciencia, plena capacidad para entender, para razonar, para determinarse, en este caso voluntariamente, quiere decir que entonces sí es capaz de responder ante el derecho penal. Obviamente las corrientes anglosajonas, al basar sus estudios en los estudios psicológicos y psiquiátricos, parten entonces de que si el sujeto era plenamente consciente cuando se estaba realizando el hecho criminal. De ahí entonces de que han aparecido básicamente en varios casos que menores de edad han sido juzgados justamente como adultos. Lo que no sucede obviamente en nuestras legislaciones. En el caso particular de la legislación anglosajona presenta varios casos en particular, pero hay uno que llama poderosamente la atención que se suscitó precisamente en los Estados Unidos cuando efectivamente suele pasar el siguiente hecho. En una tarde como cualquiera se encontraban unos niños jugando de diversas edades, pero había uno de 5 años, había uno de 7 y uno de 10 años. Resulta que el de 7 años llama la atención un triciclo que existía por ahí y entonces desea jugar con el triciclo. A tomarlo va cuando el niño de 5 años, que era el dueño del triciclo, advierte que lo van a tomar y entonces corre y en su edad propia del egoísmo agarra el triciclo y a pesar de que estaba jugando con otro juguete, viene y agarra el triciclo y lo toma como suyo. Y por supuesto lo niega para que el niño de 7 años lo tomara y jugara con él.
El niño de 7 años lo que hace, obviamente, pues es enfadarse un poco, pero finalmente lo que hace es ir a quejarse con su hermanito de 10 años. Al finalizar la tarde, se observa, por ejemplo, de que los dos niños de 10 y 7 años llegan a la casa del niñito de 5, lo invitan a que vayan a la tienda a comprar un caramelo y efectivamente lo toman entre las manos y se lo llevan, poniéndolo en medio. Se ve en el circuito de cámaras en el camino, cuando los niños salen de casa, cuando se dirigen hacia la tienda más cercana y efectivamente cuando entran y cuando salen. Pero lo que llama curiosamente la atención es cuando ellos hacen un giro inesperado y por supuesto se dirigen hacia las líneas férreas del tren. Ahí recuestan al niño en las líneas del tren, lo amarran de sus extremidades y se sientan a esperar que pase el tren. Evidentemente, cuando el tren pasa, lo descuartiza totalmente. Queda todo evidenciado en las cámaras. Entonces, el tema llama poderosamente la atención porque se trata de un niño de 10 y un niño de 7 años, quienes realizan ese acto criminal. Luego de estudios y análisis, particularmente de estudios psicológicos y psiquiátricos, se determina que los niños de 7 y 10 años, desde el momento en que hubo el momento del egoísmo de no prestar el triciclo, se confabularon para que en la tarde pudieran ir con el niño a traerlo, bajo engaño llevárselo a la tienda, comprarle un dulce, tal y como se mira en los videos de las cámaras de vigilancia, y efectivamente así lo hacen. Lo que al regresar, obviamente, cambian radicalmente porque se lo dirigen a las líneas del tren, lo amarran y, por supuesto, vienen y efectivamente esperan a que el tren pase y que lo mate. Esa acción, evidentemente, es considerada... pero la red tiene vuelta entera, sí. ¿No? Compañeros, sus micrófonos, por favor. Es analizada por los psicólogos y por los psiquiatras y determinan que los niños no solo estaban conscientes en el momento del hecho, sino que además lo planificaron y lo ejecutaron fríamente. Así entonces, evidentemente aparece justamente la situación de que la imputabilidad en ese caso en concreto simple y sencillamente no aplica en el caso de configurarlo como un elemento positivo del delito. De esa cuenta, las legislaciones como la anglosajona lo que hacen entonces es excluir a la imputabilidad como un elemento positivo para integrar el delito. A diferencia de legislaciones como la nuestra, en donde sí se acepta la imputabilidad, atendiendo evidentemente a que aparece un elemento negativo, que en este caso son las causas de inimputabilidad, es decir, que a la regla general de que pueda ser sujeto del derecho penal, que pueda responder ante el derecho penal, hacen evidentemente el análisis de que la madurez del sujeto se mide en base a la madurez civil, es decir, en tanto que nosotros somos menores de edad, tenemos capacidad de goce, pero una vez adquirimos los 18 años, tenemos capacidad de ejercicio, podemos ejercer nuestros derechos y también nuestras obligaciones. De alguna manera, eso trae como consecuencia entonces que el derecho penal equipare a la edad civil para determinar si un sujeto es penalmente responsable. De ahí entonces que tiene las excepciones particularmente contempladas en el artículo 23 de nuestro Código Penal, donde establece que son eximentes de la responsabilidad penal, primero, la minoría de edad y segundo, el trastorno mental transitorio. Si lo vemos entonces desde esa perspectiva, particularmente nuestra legislación lo que hace es reconocer entonces que para que un sujeto sea penalmente responsable debe tener capacidad, evidentemente, de poder actuar
culpablemente, es decir, poder responder ante el derecho penal. Y en ese sentido, entonces, la legislación nuestra sí hace acopio a integrar al elemento de imputabilidad como un elemento más para la integración del delito técnicamente hablando. De ahí entonces que es importante advertir que ante la disyuntiva en que hay algunas legislaciones que sí lo aceptan y otras que no, universalmente se ha aceptado entonces que solamente una conducta humana típica, antijurídica y culpable, es decir, de la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad sean suficientes para poder en todo caso establecer que sí existe la construcción técnica de un delito. Tomando en consideración esto que hemos hablado, entonces, sí vale la pena en este caso hacer hincapié, porque cuando ustedes lean, evidentemente con libros extranjeros y especialmente los europeos, se van a topar de que para hablar de delito basta con estos 4 elementos para poder integrar, en este caso, una construcción técnica del delito, dejando evidentemente a un lado el tema de la imputabilidad. Y ya no digamos las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad misma como tal. Así entonces es importante entender que en el caso particular de la imputabilidad, parte entonces de que será penalmente responsable siempre y cuando tenga la capacidad, en este caso, equiparada a los 18 años para poder responder ante el derecho penal. De ahí entonces que se discute ampliamente si efectivamente este tipo de situaciones o de parámetros sean justamente lo que exige particularmente la imputabilidad. Es decir, ¿cuántos menores hay que actúan y piensan como adultos y cuántos adultos hay que piensan y actúan como menores? Bueno, ante esa disyuntiva, obviamente, pues la legislación considera, y esta es una situación de rango constitucional, que es eximente de la responsabilidad penal la minoría de edad. En otras palabras, no puede responder ante el derecho penal todo menor de edad, todo aquel que no haya cumplido 18 años de edad. Y aquí es donde empieza el debate, porque en el caso nuestro, por ejemplo, han habido y desgraciadamente existirán sujetos que son altamente peligrosos, son criminales en términos generales y que, por supuesto, por tener la minoría de edad, no pueden responder ante el derecho penal como tal. Claro está de que hoy en día ya hay un tratamiento especial para los menores en conflicto con la ley penal, pero en términos concretos no pasan directamente a ser autores y a tener la capacidad para responder ante el Código Penal como realmente debería hacerlo, en este caso, un adulto. De ahí entonces que aparece la importancia de discutir si el menor de edad debe estar dentro de las causales de inimputabilidad o, en su caso, desaparecer como parte integrante del delito. Ya no digamos del trastorno mental transitorio, donde obviamente por principio el trastornado mental permanente está excluido totalmente, y la regla es el que sufre un trastorno mental transitorio, es decir, por un determinado tiempo, en el que es posible obviamente ser analizado bajo la condición, digamos, de un psicólogo, de un psiquiatra, para los efectos de determinar que el sujeto en el momento en que comete el delito, por supuesto, no estaba en la plena capacidad de entender y de actuar y por consiguiente de responder ante el derecho penal. De ahí entonces que la discusión entre que si la imputabilidad debe ser tomada en consideración como un elemento del delito, sí o no. Y para la respuesta a esta es que dependerá entonces de cada estado aceptar o no la institución de la imputabilidad. Si lo acepta, como el caso de nuestra legislación,
pues pasará a ser parte de los elementos positivos del delito. Si no lo acepta, como el caso de las legislaciones anglosajonas, pues entonces no formará parte de los elementos positivos del delito. ¿Me explico hasta aquí ahorita, estimados compañeros? Ay, su madre, ya empezó, profesor. Licenciado. Va, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de las condiciones objetivas de punibilidad, a lo que hace referencia la técnica penal es si efectivamente no aparece ningún elemento negativo que en todo caso destruya la figura técnica del delito y por consiguiente existan las condiciones suficientes para que objetivamente se pueda imponer una pena. Y bajo el concepto particular de la punibilidad, en términos concretos se dice que es la real restricción o limitación de bienes jurídicos del autor del delito. Entiéndase básicamente la libertad, de la cual obviamente el sujeto es privado en el momento de la comisión del delito. Y por supuesto la pena que es impuesta, y particularmente bajo ese concepto entonces sí puede ser penado siempre que no exista una ausencia o falta de conducta humana, que no exista una ausencia de ley penal, que no exista una causa que justifique, una causa que inculpe o una causa de inimputabilidad. Evidentemente tampoco que exista una excusa absolutoria. Solo si y solamente que no aparezca ninguna de estas, entonces hay condiciones objetivas para imponer una pena. De eso trata entonces este particular punto que hemos visto y con lo cual concluimos básicamente en el cuadro sinóptico de los elementos positivos del delito. Obviamente es el momento para preguntarles a ustedes si tienen alguna duda en relación a estos tres elementos últimos que hemos visto, que es la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad como tal, antes de pasar obviamente al análisis de la función de los elementos negativos. Los dejo en el uso de la palabra. ¿Alguna duda, alguna interrogante, algún comentario? ¿Compañeros? De momento no, licenciado. Bueno. Entonces, solo, ¿sí? Sí, licenciado, disculpe. La punibilidad depende de la tipicidad, ¿verdad? Si un delito no está tipificado, no puede ser punible, ¿correcto? Lo que pasa es que la punibilidad se considera como una consecuencia del delito. Evidentemente, si hay un artículo, hay un tipo penal que diga que, por ejemplo, matar es un delito y no puede quedarse, digamos, sin el aparecimiento de la pena, evidentemente, pues no sería una norma penal. Me sale a colación y como ejemplo de esto es precisamente el decreto aquel que mencionan que en el que es prohibido fumar. ¿Se recuerdan ustedes? No tengo presente el decreto ahorita porque no fumo y no me interesa, pero realmente sí habrán escuchado ustedes de ese decreto que dice es prohibido fumar. ¿Han visto eso? Sí, en espacios cerrados. Bueno, esa, si ustedes miran, es una norma jurídica, porque está normando evidentemente una conducta. Podría decirse que es una norma jurídica, pero no penal, porque prohíbe una conducta, es decir, no fumar en espacios cerrados, ¿ya? Pero el problema es que no puede catalogarse como una norma jurídico-penal porque no trae una sanción. En todo caso, queda abierta, es prohibido fumar encerrados en lugares cerrados, ¿ya? O abierto al público, algo así menciona. Pero no dice si en todo caso el que fumare será sancionado con una pena de prisión de 1 a 3 años
o una pena de arresto, en todo caso como una falta, no dice. Entonces, básicamente no se puede considerar como una norma jurídico-penal, porque la diferencia de las normas jurídico-penales es que describe la conducta humana y trae aparejada una sanción, que en este caso es la pena. Entonces, podría decirles con toda honestidad de que la tipicidad, en términos concretos, puede existir, evidentemente, y como tal es un requisito especial de la conformación del delito, y por consiguiente debe traer aparejada una sanción o una pena. Entonces, abandonando la idea de la punibilidad, por supuesto que la punibilidad lo que estudia es a la pena como tal, y al estudiar a la pena como tal, exige evidentemente que cuando ésta aparezca como una consecuencia de la comisión de un hecho penal, y consecuentemente pues sea una real restricción de la libertad del sujeto si es enviado a prisión, o si en su caso es una limitante a su libertad. En todo caso, acuérdense que cuando se da una medida de seguridad puede darse pues la prohibición para acercarse a determinados lugares. Entonces es una limitación al derecho a la locomoción, por ejemplo, ¿ya? O el derecho a la libertad. Entonces, bajo el concepto, la punibilidad en términos concretos, pues no, o sea, la corriente moderna, la corriente dominante es que la punibilidad o la pena no forman parte de la teoría general del delito, ¿verdad? Entonces debe considerarse como una institución independiente, en todo caso que no interfiera en la construcción técnica del delito. Yo lo hago hincapié aquí porque al final de cuentas nosotros tenemos la tradición de identificar a la doctrina con la pena y por eso le llamamos derecho penal. Pero yo me he inclinado especialmente por hablar de un derecho criminal, asociando al derecho con el crimen, que es lo que está actualmente predominando en la doctrina moderna, que es en base a la teoría del delito, la construcción técnica del delito, y obviamente pues teniendo a la pena como consecuencia, en este caso, del aparecimiento del delito como tal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, yo tengo una pregunta. Díganme. Del caso que usted comentaba de los niños que pusieron al niño en la línea del tren, al final, ¿cómo finalizó el caso? ¿Ellos fueron juzgados como adultos o como niños? Fueron en primer lugar diagnosticados, estudiados clínicamente desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, y se determinó que efectivamente ellos actuaron con conocimiento, que actuaron efectivamente con la plena conciencia y capacidad de lo que estaban haciendo y de lo que esperaban directamente como resultado de su pensamiento, porque al final de cuentas amarran al niño a las líneas del tren y se sientan a esperar que pase el tren para, como quien dice, cerciorarse que efectivamente lo mató, cuando ellos ya sabían que de hecho era imposible que se dejara de fallar. Pero entonces, a lo que voy es que la legislación anglosajona lo que hace es, cuando aparece un caso en donde está implicado un menor de edad, en todo caso lo que se hace es basar sus estudios psiquiátricamente, psicológicamente. Si se determina que el sujeto tiene capacidad de entendimiento, capacidad de razonar, capacidad de saber qué es lo que está haciendo y capacidad de lo que va a esperar de eso, es única y exclusivamente para responder y está apto para responder directamente ante el derecho penal. Por eso es que si ustedes observan en las películas, especialmente las norteamericanas, generalmente tienden a dos cosas. Una, a declararse culpable o no culpable, y obviamente se van a debate. Pero también, a veces, en la defensa, se alega, por ejemplo, demencia
o se alega en un momento determinado la falta de capacidad momentáneamente, que sería el trastorno mental transitorio. Entonces, si el sujeto realmente es declarado que no estaba en sus condiciones volitivas, en su capacidad para poder entender, para comprender la ilicitud de su conducta, entonces obviamente no es llevado a un estrado para ser juzgado por la vía penal, sino que es enviado directamente a un centro psiquiátrico para su tratamiento como tal. Obviamente, pues en el mejor de los casos, han habido situaciones en las que la legislación decide que la persona, por la situación de su estado de incapacidad, es enviado directamente a un centro psiquiátrico. Obviamente evitando, por supuesto, el juicio y la sentencia en un determinado asunto, si es que verdaderamente lo amerita. Y si se determina que no está, en este caso, con ninguna incapacidad para entender y comprender, y que por el contrario se determina que sí actuó conscientemente, entonces es llevado directamente ante un jurado y obviamente procesado y eventualmente condenado o dejado en libertad, dependiendo, ¿verdad? Pero parte directamente de ello. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguno que tenga otra pregunta más? Buenas tardes, licenciado. Sobre el mismo caso, a los padres, ¿cómo fueron? ¿A ellos los tomaron como culpables también o algo por el delito que cometieron los menores? No, los menores después de haberse evaluado psicológica y psiquiátricamente y determinarse de que ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo, entonces ellos son precisamente los que al final de cuentas son llevados a un proceso penal y juzgados como adultos. En el caso que les planteo, ellos fueron juzgados como adultos y condenados, evidentemente, con todas las pruebas que habían de las cámaras de vigilancia, en donde se nota evidentemente un alto grado de peligrosidad de parte de ellos y son enviados incluso a prisión en cadena perpetua. O sea, la legislación en ese sentido de los Estados Unidos, lo único que hizo fue determinar si ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Y como sí resultaron que estaban conscientes, fueron juzgados como adultos y condenados. Muchas gracias, doctor. Y en el caso particular, los padres no pueden responder porque acuérdense que uno de los principios de la pena es que es personalísima. Es decir, que el que comete el hecho criminal es el responsable ante el derecho penal y como tal es a él al que se le sanciona. Acordémonos de que antes la pena era delegable y eso era un tema bastante discutido, porque si, por ejemplo, Juan Pérez venía, que era el hijo y mataba, que era el padre y mataba a alguien y enviado a prisión, y si en este caso llevaba 1 o 2 días, 1 año, por ejemplo, que fuera condenado a cadena perpetua o a 30 años de prisión, si llevaba 1 día, 2 días o 1 año y se moría, entonces así como los hijos heredaban los bienes, también heredaban obviamente la responsabilidad penal y entonces eran enviados a prisión en lugar del padre. Obviamente esa situación cambia porque la pena como institución también evoluciona y hoy en día se ha determinado que la pena es personalísima, es decir, que no puede ser delegable. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, una pregunta, disculpe, buenas noches. Así como en los casos que hemos visto ahorita de que hay perros que atacan a personas y les hayan llegado a dar muerte, ¿ahí recae la responsabilidad penal en el dueño del perro o tampoco? Bueno, esa es otra circunstancia distinta. Porque acuérdense que el derecho penal hoy en día no persigue a los animales ni a las cosas inanimadas. En todo caso, ahí se delega la responsabilidad a los propietarios en virtud, obviamente, de lo que se conoce como la falta al debido cuidado.
Esto obviamente es una situación que pone en evidencia de que los animales pues obviamente no actúan racionalmente, pero los propietarios sí. En este caso, por ejemplo, los que tienen perros pitbull, por ejemplo, pues mucho se ha debatido en que son perros muy cariñosos, que no sé qué, pero también la mayoría de casos se han determinado de que los perros, pues hay un momento dado en el que desconocen a sus propios dueños. Y entonces, que alguien venga y diga, bueno, es que esos son perritos dóciles, que no sé qué, y finalmente por ese exceso de confianza o por la negligencia, por ejemplo, si lo llevan en la calle y lo llevan sin correa, y este perro por X o Y razón ataca a una persona y la mata, pues evidentemente que la responsabilidad penal ahí es del dueño del perro, precisamente porque ya se han hecho estudios de que estos animales pues por principio responden a su instinto, pero más aún si estos perros de alguna manera tienen la característica de ser agresivos. Entonces por eso es que incluso existe la ley específica para la ley que prohíbe a estos perros, y en todo caso la obligatoriedad de registrarlos a quien los posee. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, si no hay alguien más, entonces continuamos ahora con el análisis de los elementos negativos del delito. Como elemento positivo aparece la conducta humana. Como elemento negativo, la ausencia o falta de conducta humana. Es decir, en tanto que los elementos positivos construyen, los elementos negativos destruyen. Ojo y oído. Para construir técnicamente el delito deben darse todos los elementos positivos. Para destruir técnicamente el delito, con un elemento que aparezca negativo, es suficientemente para desaparecer el delito. Quiere decir entonces que dentro de los elementos negativos tenemos la ausencia o falta de conducta humana, la atipicidad, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad como tales, en el caso de nuestra legislación, las causas de inimputabilidad y las excusas absolutorias. Si en este orden apareciera una, por ejemplo, destruye técnicamente el delito. Me explico. Por ejemplo, si ahorita, hoy, a las 2 de la mañana, se enferma su hijo, y usted tiene que suministrarle una medicina, llega el médico y le dice, mire, tiene que suministrarle esta medicina a su hijo. Y lo tienen que hacer ya. Si usted espera media hora más, a partir de este momento su hijo muere. Y entonces usted tiene que conseguir la medicina sí o sí. Resulta de que va a la farmacia más cercana, que está a 15 minutos, el tiempo contado, ir y regresar. Pero resulta de que la farmacia lamentablemente está cerrada. Y la siguiente farmacia está a media hora de ida y media hora de regreso. Es decir, no hay otra posibilidad de poder salvar a su hijo más que hacer lo siguiente: llegar a la puerta, romper los candados, levantar la persiana, romper los vidrios de donde esté guardado el escaparate que tenga guardada la medicina, tomarla y llevársela. Obviamente usted regresa en tiempo, le suministra su medicina a su hijo y lo salva. Pero resulta de que todo ha quedado grabado en cámaras y lo identifican plenamente, por lo que al día siguiente, a la primera hora, usted es aprehendido. Si ustedes observan ahí, hay una conducta humana. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de voluntad. Y la manifestación de voluntad implicaba una finalidad. ¿Cuál era esa voluntad? Llegar, tomar la medicina y regresar.
y obviamente respondía a una finalidad. La finalidad era tener la medicina. Existe la tipicidad, que es la encuadrabilidad de la conducta humana al molde abstracto que escribe la ley. Sí. Si ustedes observan el artículo 251 de nuestro Código Penal, si alguien lo tiene ahí a la mano, observarán de que existe precisamente la figura del robo. Y en esa figura del robo dice: quien sin la debida autorización, con violencia anterior, simultáneo o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años de prisión. Quiere decir de que haber llegado a la farmacia me van a disculpar, jóvenes, haber llegado a la farmacia y haberse robado la medicina. Y hay robo porque hay ruptura de los candados, ruptura de los vidrios. Haber aprehendido, en este caso, de manera total, la medicina sin pagarla, llevársela, hay un típico robo. Entonces, hay un tipo penal que está describiendo esa conducta. Hay una norma penal que dice: no robarás. Y sin embargo, fíjense, roba. Entonces hay una relación de oposición entre la conducta y la norma penal. Hay una antijuricidad. Porque desde el momento en que aparece el artículo 251, el mandato que le está dando a nuestra conducta es que no debemos robar. Y lo que hicimos nosotros, ¿qué fue? Llegar a romper, agarrar la medicina y llevárnoslo. Y por supuesto, eso va en oposición a lo que el derecho penal demanda de nosotros, que no debemos robar. ¿Que hay culpabilidad? Claro. Hay capacidad del ser humano, hay capacidad de entendimiento, hay capacidad de razonar, de entender que hay un artículo que dice que no debemos, que es prohibido robar, que hay una norma penal que dice que no debemos robar y sin embargo lo hicimos. Entonces, simple y sencillamente hay delito. ¿Que somos imputables? Sí, ya somos mayores de edad, somos padres de familia, no cabe dentro de la minoría de edad, tampoco dentro del trastorno mental transitorio. Es que ya me voy a ir, no voy por acá. Entonces, ¿qué me va a revisar la moto? Apaguen los micrófonos. Micrófono, por favor, compañero. Respeten al doctor, por favor, compañeros. Uy, perdonen, compañero, no hay... Entonces resulta de que hay una conducta humana típica, antijurídica, culpable e imputable. Ahora miremos si hay una condición, si existe alguna condición que haga que no sea objetiva imponer la pena. Y entonces analizamos si hay una ausencia de conducta humana. No. Si hay una ausencia de tipo, tampoco. Si hay una causa de justificación, miremos entonces el estado de necesidad. Miren ustedes el artículo 24, ¿ya? El numeral segundo, si lo tienen a la mano, que lo lean, por favor. ¿Yo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 24. El segundo, directamente al segundo. Sí, por favor. Estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Ajá. Esta extensión se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurrieren las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Ok, hasta ahí. Si se dan cuenta entonces,
Simple y sencillamente hubo la comisión de un delito, pero apareció un elemento negativo, que se llamaba estado de necesidad. Entonces, el aparecimiento de ese elemento negativo, hizo que no hubieran condiciones objetivas para imponer una pena. Y entonces, el Estado considera que debe eximirse de responsabilidad penal. Y bajo esas circunstancias, entonces, no hay delito. ¿Me explico? ¿Me explico, compañeros? Licenciado. No me quedó muy claro. Dígame qué fue lo que no entendió. O sea que ahí entiendo yo que el Estado no considerará delito cuando se dé un hecho de un estado de necesidad. Bueno, entonces sí entendió. Sí, entendió. Sí, gracias. Okay. Que es lo mismo a pensar, oigan esto. ¿Qué pasa si ahorita entran a su casa y le ponen la pistola en la cabeza y le dicen, con la otra mano agarre el arma y le dispara al vecino que está ahí con usted, que ese me cae mal, y usted lo va a matar? Caso contrario, a quien le va a disparar es a usted, a quien le voy a disparar es a usted, y efectivamente usted viene y dispara y mata a su vecino. Aquí, si ustedes se dan cuenta, de conformidad con el elemento positivo de la conducta humana, que es la manifestación de voluntad, la pregunta es, ¿hay voluntad de parte suya para matar al otro? No. Entonces, lo que hay es el aparecimiento de la ausencia de voluntad y por consiguiente la ausencia de una finalidad. Entonces, eso, de conformidad con nuestra legislación, en el artículo 25, numeral segundo, se llama fuerza exterior. ¿Qué dice la fuerza exterior? Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior, irresistible, directamente empleada sobre él. Entonces, significa que la fuerza exterior es el fundamento legal al elemento negativo de la ausencia o falta de conducta humana. Y esto hace entonces que este elemento negativo destruya el elemento positivo y como consecuencia el delito. ¿Por qué? Porque al matar al vecino hay una conducta humana típica, antijurídica y culpable, imputable porque usted es adulto. Entonces, si usted construye técnicamente el delito con el aparecimiento de esa forma en que usted mató, que es una fuerza exterior directamente empleada sobre usted, quiere decir que eso lo obligó a usted y por consiguiente entonces su manifestación de voluntad se vio ausente. ¿Me explico? Sí, licenciado. Bueno, Sí, doctor. ahora miremos cómo opera la tipicidad. Si Juan saca su revólver y dispara sobre una persona y la mata, ese hecho concreto hay que encuadrarlo en un tipo penal concreto. Y ya vimos que quien diere muerte a una persona comete homicidio. ¿Okay? Bueno, ahora miremos cómo funciona la atipicidad o ausencia de ley. La atipicidad sería el hecho de que en nuestro Código Penal no existiera el artículo 123, que dijera simple y sencillamente que no hay delito de homicidio. Entonces, matar a una persona
constituiría una ausencia de una ley penal. Así funcionaría la tipicidad. ¿Me explico ahí? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Bueno, en la antijuricidad, que es el elemento positivo, la antijuricidad dice que es la relación de oposición entre la conducta y la norma penal. Ya vimos, por ejemplo, que en este caso hay un tipo penal que dice que quien se apropie de una cosa mueble total o parcialmente ajena, con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión de la cosa, comete el delito de robo. Pero resulta de que usted robó porque era necesaria la medicina para su hijo. Y usted llegó y le suministró y le salvó la vida. Entonces usted actuó a través de un típico estado de necesidad, que fue el caso que analizamos. ¿Y por qué el Estado considera entonces que eso es un eximente de responsabilidad penal? Porque está contemplado como una causa de justificación, que está contemplado en el artículo 24 de nuestro Código Penal. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué se llaman causas de justificación? Licenciado, porque son circunstancias que niegan la antijuridicidad. ¿Alguien más? Porque todo depende a la necesidad. Bueno, Porque no hay voluntad. es precisamente porque la conducta humana, fíjense bien que sigo alrededor de la conducta humana, porque dice, es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. En todo caso, usted robó porque existía un estado de necesidad, y ese estado de necesidad se convierte en un eximente de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque, oigan bien, justifica su conducta humana. En otras palabras, si usted no hubiera tenido necesidad de salvar a su hijo, no hubiese tenido necesidad de robar, y por consiguiente, nunca hubiera cometido un delito. Entonces, su conducta delictiva se justifica. ¿Ya? ¿Me explico con esto? Sí, doctor. Licenciado, pero entonces si llegase a ser una situación como la que usted indica ahorita, por una necesidad y es demostrable en la enfermedad de un hijo, sí puede ser quitada entonces la pena, hasta donde lo logro entender. Claro. Entonces, ¿a eso cómo se le llamaría? ¿Una condonación? Causa de justificación. Oh, ok, gracias. Okay, gracias. ¿Qué es lo mismo? Oigan esto. Usted durmiendo en su casa, plenamente dormido, de pronto escucha ruidos en el tejado. Usted se levanta en medio de la penumbra y observa que hay un sujeto que va caminando sobre el tejado y que de pronto se deja caer al patio de su casa, con la intención evidentemente de ¿qué? De entrarse. Ya entró, pues, ¿va? Usted, que siempre está cuidando a su familia, agarra el revólver, se dirige en la penumbra y dispara sobre el sujeto y lo mata. Si ustedes se dan cuenta, hay una conducta humana porque hay una manifestación de voluntad, y esa voluntad implica una finalidad, matar al sujeto.
que estaba entrando. ¿Que hay un tipo penal que describa que es delito matar a una persona? Sí, ahí está el artículo 123. ¿Que su conducta humana se puso en oposición, en contra de la norma penal que decía no matar? ¿Que usted es capaz de entender y comprender? Es culpable. Y aparte de todo eso, es mayor de edad, es imputable. Entonces se construye técnicamente el delito para que usted sea fácilmente penado. Ahora, en el análisis de esto, resulta de que en el artículo 24 aparece justamente lo que nosotros conocemos como legítima defensa. Y que solo los mexicanos en sus películas dicen defensa propia, pero no es el término adecuado. Para un abogado penalista como usted se llama legítima defensa. Y si ustedes observan dentro de la legítima defensa, miren en el párrafo segundo, el requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trate de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Esa se llama legítima defensa privilegiada. Usted no va a levantarse con el arma en la mano y preguntarle al ladrón, hey, ¿quién anda allí? Usted es un ladrón, ¿verdad? Usted lo que quiere es robar. Váyase, si no le disparo. Usted no sabe si el sujeto va armado y por estar haciéndole todas las alertas él le dispara y lo mata a usted primero. Por el contrario, usted se levanta y claro, dispara. ¿Por qué lo hizo usted? En legítima defensa privilegiada de la vida suya y de sus parientes. Entonces aquí, evidentemente, lo que hay es justamente una legítima defensa. Miren el numeral, el inciso C, en el segundo párrafo. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias, las tres de la ABC, respecto de aquel que rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Entonces, aunque exista una conducta humana típica, antijurídica, culpable, imputable y punible, aparece un elemento negativo que se llama legítima defensa privilegiada. Entonces ahí lo que hay, y lo que el juez, obviamente, usted va a ser aprehendido, va a ser llevado ante un tribunal, se le va a abrir una carpeta judicial, se le van a intimar los hechos, el Ministerio Público le va a inculpar a usted en todo caso, pero su abogado defensor, que sabe de la ley y que ha estudiado con conciencia y que efectivamente sabe la construcción técnica del delito y también cómo destruir técnicamente el delito, va a alegar entonces una típica legítima defensa privilegiada. Y por supuesto que esto va a traer como consecuencia que se exima de responsabilidad. ¿Y qué es un eximente? Es quitar la responsabilidad penal. ¿Y por qué entonces la quiere quitar? Porque su conducta se ve justificada, ¿ya? Y por eso es que se exime de responsabilidad penal. Entonces quiere decir que a raíz de la justificación de su conducta, no puede haber relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal de no robarás, ¿ya? O no matarás, perdón, ¿ya? Entonces ahí nos estamos dando cuenta nosotros de que efectivamente se está aplicando un elemento negativo, uno nada más, para destruir todo el resto de los elementos positivos. ¿Se dan cuenta?
Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. De eso trata precisamente la teoría del delito, de ir viendo cómo técnicamente se construye y de ir viendo cómo técnicamente se destruye. En este caso, en base a la integración de sus elementos, positivos o negativos, y determinar la función de los elementos positivos y la función de los elementos negativos. Los elementos positivos construyen, los elementos negativos destruyen. Eso quiere decir, perdón, que le interrumpa. Eso quiere decir entonces que si nosotros estamos defendiendo a una persona, debemos de tratar de recopilar todos los elementos negativos para poderlo defender y excusar del acto que haya cometido, ¿verdad? Bueno, por principio, lo primero que tenemos que hacer es ver si existen los elementos positivos que en todo caso construyen técnicamente el delito. Y por supuesto que si está encartado, está encausado en la carpeta judicial, ahora hay que ver si aparece un elemento negativo que lo destruya, ¿ya? Ojo, para defender no se necesita nada más de que aparezcan los elementos negativos. Es la forma técnica. Pero hay casos en los que se defiende y se absuelve a un sujeto. Yo que he sido, la mayor parte de mi ejercicio profesional, he sido abogado defensor. A veces no he encontrado ningún elemento negativo que destruya técnicamente el delito. Pero sí me he topado con malos procedimientos que hacen entonces defectuoso el proceso. Por ejemplo, en una oportunidad acusaron a una persona de X delito, pidieron un allanamiento, ingresó la policía, el Ministerio Público, recolectaron evidencia, aprendieron a la persona y se la llevaron. La detuvieron. Cuando yo me apersoné al proceso y empecé a estudiarlo, en el debate, lo que alegué, obviamente, era que se había cometido un allanamiento ilegal. ¿Por qué razón? Porque resulta que la casa tenía del terreno, voy a simularlo aquí con este código, la casa estaba totalmente aquí, los policías entran por la entrada principal, digamos, pero la nomenclatura era, por ejemplo, el 710 aquí, ¿ya? Y sobre este bien inmueble tenían que haber hecho el allanamiento. Entran al 710 y se dan cuenta de que en el 710 no hay nada, pero aquí hay una puertecita que une a esta otra parte del inmueble. Y se meten y aquí es donde encuentran la evidencia. Pero resulta que este ya no era parte de este inmueble. Este era el 710, este era el 715 o el 711, pónganle. En otras palabras, encontraron evidencia en un inmueble ajeno al que se había autorizado el allanamiento. Al entrar ellos a un inmueble ajeno a la orden judicial, estaban cometiendo un allanamiento ilegal. Como consecuencia, estaban recolectando una evidencia que era ilegalmente obtenida. ¿Por qué? Porque se estaba violentando una garantía constitucional que es la inviolabilidad de la vivienda. Entonces,
En el 710 una cosa, en el 711 otra cosa. Ah, es que había una puerta y entramos, sí, pero eran inmuebles distintos, aunque conformaran una sola vivienda. ¿Me explico? Entonces, por procedimientos y errores de esa magnitud, obviamente un proceso puede terminar en una sentencia absolutoria. Entonces, lo que sí es cierto es que lo primero que hay que hacer es analizar si efectivamente hay los elementos que integran el delito técnicamente. Y luego, pues, aplicar la técnica de los elementos negativos. Y por supuesto que esto implica, entonces, poder entender cómo funcionan unos y cómo funcionan otros. Y vuelvo y repito, y con esta me despido, dejo pendiente las causas de inculpabilidad y las de inimputabilidad y las excusas absolutorias para la próxima sesión. Me interesa que entiendan cómo funcionan los elementos positivos. Los elementos positivos, la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, que son los 4 elementos universalmente válidos, construyen técnicamente el delito. En el caso de nuestra legislación, la imputabilidad forma parte de, y por lo tanto hay que establecer si el sujeto que comete el delito es efectivamente mayor de edad. Bueno, pero si teniendo todos esos elementos y se construye técnicamente el delito, hay que analizar los elementos negativos. Y con uno que aparezca, es decir, con uno que aparezca, destruye técnicamente los positivos. En otras palabras, mientras que en los elementos positivos deben integrarse todos para su configuración, en los elementos negativos, con uno que aparezca es suficiente para destruir la figura técnica. Y lo importante, ¿cómo funcionan? En el caso directamente de la fuerza exterior, cuando se emplea directamente la fuerza sobre la humanidad de una persona y no le deja otro chance más que hacer lo que le están ordenando, no lo que usted quiere. Entonces hay ausencia, en este caso, de voluntad o de conducta humana, de comportamiento. Si por el contrario lo acusan a usted de algo y en la ley penal, en este caso en el Código Penal o en una ley penal especial, no está regulado, hay atipicidad o ausencia de ley. Si por el contrario comete un hecho criminal, como el que planteamos, de robar para poder salvar, evidentemente hay una causa de justificación y se convierte en una eximente de la responsabilidad penal porque está justificando su comportamiento, está justificando su conducta y por consiguiente entonces no hay relación de oposición entre la conducta humana y el mandamiento a la norma penal de no robar. En todo caso, la idea es entender cómo funcionan los elementos negativos de las causas de justificación, contempladas en el artículo 24 de nuestro Código Penal. Evidentemente, pues, ese es el juego, particularmente de la teoría del delito actualmente. Bien, compañeros, creo que hasta el día de hoy estamos avanzando enormemente. Es importante analizarlo, es importante tener presente todo esto. Ya nos quedan 3 puntos nada más: la inculpabilidad, la inimputabilidad y las excusas absolutorias, para concluir este pequeño repaso que hemos hecho de la teoría general del delito y a entrar de lleno directamente a nuestro libro segundo. Por ahora, estimados amigos, les agradezco mucho entonces de su atención, de su enlace, y no será entonces sino hasta en la próxima sesión cuando terminemos y continuemos con el desarrollo de nuestros temas, que en este caso es la teoría general del delito. Por ahora, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, doctor, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lich. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches, licenciado. Que siga mejor, doctor. Gracias, muy amable.